de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Yacir Zárate Méndez. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis, punto de opinión. Esta mañana de lunes ya nos estamos perfilando hacia las conmemoraciones por los diferentes días que, de acuerdo con la tradición basada en la tradición y la no tradición. También, también. Pero digamos que viene también de las creencias en la fe católica. Y me refiero al Día de Muertos, y esta mañana nos acompaña nuestro panel de especialistas en esta materia, empezando con el padre Ranulfo Rojas, a quien acaban de escuchar ahorita. ¿Qué tal? Saludos, Yacer, y disculpa la introducción. no, sobre todo porque lo decía, es la idea. Sobre todo porque hay el día de hoy, por ejemplo, que ya empieza este ambiente y dicen el de los animales de compañía, que hoy, por eso digo, no es de la tradición ni religiosa ni católica ancestral, sino este es de ahora. Digamos que se ha ampliado con el paso de los tiempos. Sí, ¿no? ese es el punto. Entonces, por eso digo que hay, por eso me metí pues en tu comentario. Saludos. Nada más estoy en la presentación. Gustavo Carpintero, Gus, ¿cómo estás? Hola, Yacir, un gusto. Bien, gracias. Contento de estar con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos de platicar contigo. Y Rubén Espinosa, ¿qué tal el tráfico de la ciudad de Tlaxcala para acá? Terrible, Yacir, ya es algo insostenible. Pero yo vengo de Santana y está peor el asunto. Bueno, sí. Bueno, ahí la llevamos, ¿no? Pero, digo, escuchando hace un momento los reportes que amablemente nos hizo el auditorio, la carretera de aquí para Tlaxcala está imposible en los dos sentidos, ¿eh? Sí. Y luego también, para quien nos está escuchando en este momento, tomen sus precauciones, porque si quieren tomar el libramiento hacia la ciudad de Huamantla, igual hay un accidente, lo reportó desde la mañana del auditorio, reforzado con un comentario de nuestra señora productora. Está bien complicado. Pues la verdad fue un milagro precisamente que hayamos llegado Rubens y yo a tiempo. Tuvimos que buscarle por todos lados, pero bueno, estamos aquí y estamos muy contentos de platicar de estas tradiciones de Día de Muertos, padre, que, bueno, pues usted lo acaba de acotar muy bien. Sí, hay, y eso lo puedo afirmar con certeza, a partir de investigación documental, por supuesto, una raigambre católica mezclada con algunas tradiciones de carácter prehispánico. No todas, de repente se nos dice es 50-50, no es tal cual. En realidad es una celebración católica que de repente coincide con algunas cosas que se celebraban entre los antiguos pueblos nahuas, sobre todo, que estaban asentados en este territorio, pero la realidad es que esta es una conmemoración católica. A mí sí me gustaría que nos diera un poquito de la historia, porque es muy bonito tanto lo de Todos Santos como de Fieles Difuntos. Sí, cómo no. Primero, antes de iniciar, pues primero quiero sumarme pues a todo el pesar de la iglesia con el fallecimiento de don Paco Moreno. Digo de Paco porque para mí siempre fue una persona muy cercana. Lo comentábamos fuera del aire. Muy amigo, yo lo conocí en el año 2000, cuando él era arzobispo de Tijuana, yo era secretario ejecutivo de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Después de ese tiempo, el 2006, es nombrado obispo, llega acá, y pues la primera llamada obviamente que me la hace a mí, porque pues, nos conocíamos y pedimos esta colaboración permanente. Y también pues cuando lo hacen arzobispo de Tijuana, pues contento y lo acompañamos. Y pues este momento de pesar por un cáncer tremendo del 2023, pero una fortaleza impresionante, aferrado, obsesivo, cercano, buen amigo, y pues sí, una pena que descanse en paz. Michoacano él, ¿verdad? Sí, originario, pues más bien es salmantino, es originario de Salamanca, pero del clero de Michoacán, de Morelia. Ahí estaba, era parte de la diócesis, Salamanca. Y pues convivimos y compartimos con varios familiares de sangre de él, pues también una solidaridad con ellos y con todos los que lo conocimos y trabajamos. Descanse en paz. Sí. ¿Cuántos años estuvo en Tlaxcala? Él llegó aquí el 28 de mayo del 2006 y se fue en agosto del 2016 también. 10 años. Casi 10 años completitos, y la verdad de un trabajo muy, muy intenso. Muy bien. Entonces, a ver, el tema, esto tiene que ver con una concepción, ya es una mezcla, o sea, 2000
2025, perdón. Estamos que en este momento, estas fiestas nuestras ya son un cúmulo de mezcla prehispánica, incluso europea, también no católica necesariamente, pero también ya con mezcla anglosajona, por ahí está esta calabacita que es anglosajona, con el tema también moderno que hablábamos del tema de los animales. Hay una concepción de fondo y ese es el fundamento. Hay vida después de la vida. Ese es el punto de partida de las religiones en general. Obviamente el cristianismo la mantiene en una línea y esta concepción, cuando llega el pensamiento cristiano a lo que hoy es México, del 2019 que llega la fe, lo celebramos los 500 años de la diócesis, pero en realidad 506 años de que llega el padre Juan Díaz, padre Bartolomé de Olmedo, los 12 franciscanos, 24. Antes en el 23. Entonces todo este pensamiento se encuentran con un pensamiento muy propio, la idea de vida después de la vida, pero sobre todo también, si hay vida, se necesita alimento, si no nadie vive sin comer. Entonces por eso hay ese pensamiento que ya también es prehispánico y que también es precristiano, porque los etruscos también ya tenían convivencia alimenticia en los panteones. Había en los enterramientos algunos tubitos como de respiración, pero eran para hacer las famosas libaciones. Entonces, donde iban a convivir con sus difuntos, tomaban el vino y le echaban el vino allá. Lo mismo pasaba en Egipto con los faraones. Entonces, y en general con hay un libro de los muertos muy interesante. Sí, hay un pensamiento que hay una vida después de la vida. Entonces, cuando viene esta conjunción con el Mictlán aquí prehispánico, con el pensamiento católico, pues se va fusionando y se mantiene lo que logró el llamado sincretismo religioso en estas tierras, es no desterrar el pensamiento ni la cosmovisión prehispánica, sino se encontraron, se sumaron e hicieron una muy propia, que la vemos ahora colorida con las ofrendas e incluso con variaciones. Si estamos, por ejemplo, en la zona de Santa Ana hacia el sur, si vemos lo que es la primera ofrenda, es espectacular. Así es. ¿Por qué? Porque se está pensando que es el muerto que llega o el vivo que llega a la zona de la muerte, pero que llega a hacer una fiesta porque ya se encontró con todos y prepara alimento para con todos. O sea, al estilo Tlaxcala en las fiestas en serio. ¿Sabe dónde es muy fuerte? En San Francisco Tetlanocan. En Tetlanocan, en San Luis Tolocholco, toda esa franja hasta San Pablo del Monte, es esa parte. Si tú vas a San Isidro Buen Suceso, eso le maravilló muchísimo a Francis Ball, el filósofo francés que hablaba sobre la tauromaquia, y sobre eso hace su documental, y parte de su forma dice: aquí en Tlaxcala encontré cuál es la concepción real, porque a veces decimos que nos burlamos de la muerte, no, en realidad no, le tememos, y aquí está y le tenemos mucho respeto, mucho miedo, y por eso nos llevamos bien. Pero esa es una mezcla que se ha ido formando de tradición a partir de una concepción. Hay vida después de la vida, y como decimos en el prefacio cristiano de misa, pues para los que creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Entonces nada más es una transformación vital. Sí. Y eso es lo que celebramos hoy, la vida, no la muerte, porque la muerte no existe para nosotros, es un paso nada más, y es celebrar la vida como lo hacían también en este ambiente prehispánico, de acompañar. El novenario nuestro suele de acompañar al difunto en el caminar. Entonces, y los enterramientos tienen muchos elementos muy propios de una concepción de vida: el itacate, el agua, los zapatos para el camino, la vara, todo esto que es prehispánico es un sentido de caminar, entre ellos la compañía también del perrito, que no puede ir uno solo. Muy bien, Gus, aquí como ya lo ha ido esbozando el padre, aunque le pregunté de cómo los orígenes de la celebración de fieles difuntos y todos santos, que bueno, yo creo que en una segunda tanda sí, nos complace, ¿no? Porque la verdad es que esa tradición católica se me hace muy, muy interesante y también muy bonita, pues, decirlo así. Ahora, Gus, lo acaba de bosquejar el padre respecto
a esta preocupación que yo creo que tenemos todos los seres humanos de qué habrá después de esta vida, ¿no? Y entonces eso le ha dado pie a... Yo estoy seguro que es un espíritu iberoamericano, porque me parece que en Centroamérica, en Perú, en Colombia, es decir, donde hay un fuerte sustrato indígena y esta mezcla que se dio con Bolivia, por supuesto, hay esta preocupación y esta manera también tan singular que tenemos en esta región del mundo de conmemorar, de recordar a nuestros muertos. Pero la raíz es una preocupación por qué habrá después de esta vida, ¿no? Sí, o sea, en realidad no se celebra la muerte como tal, sino el vínculo afectivo que hubo con estos seres queridos que han fallecido y han trascendido, ¿no? Entonces, la verdad es que es una fiesta maravillosa, yo creo que es la fiesta más grande en el mundo, sobre todo todos los panteones de México, todos, pues se llenan de flores, hay quien tiene la tradición, las costumbres de ir a comer, ir a beber algo, hay quien lo hace, por ejemplo, en Michoacán, en las lanchas, o sea, en Pátzcuaro, o sea, es una fiesta muy hermosa, muy iluminada, de mucho alimento, pero también muy ruidosa, se le canta. Entonces, decía Octavio Paz, Roger Bartra, decía, bueno, los mexicanos, dice, nos gusta jugar con la muerte, pero con la muerte de los otros, no con la nuestra, porque justamente hay un miedo, ¿no? Y entonces vamos a ver expresiones con respecto al lenguaje, a la palabra muerte, como me muero de ganas, me muero de risa, me muero de cansancio, me muero de envidia, ¿no? Me muero de hambre, ¿no? Y imagínate, por no comer o pasar nada más una comida ya te mueres. Pues no, es una exageración, pero es justo por esta fiesta, porque las y los mexicanos le tenemos mucho respeto, mucho cariño a nuestros seres queridos, pero que justamente tiene que ver con la vida, ¿no? Que sí hay vida después de la vida. Muy bien, bueno, ahí está este primer apunte por parte de Gustavo. Yo los quiero invitar para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos la línea abierta 241-114-9821. ¿Ustedes qué les parecen nuestras tradiciones? Y bueno, inevitablemente tenemos que hacer el planteamiento y lo hacemos contigo, Rubens. Esta mezcla, lo acaba de señalar muy atinadamente el padre Ranulfo, ya se han ido asimilando influencias, sobre todo de la cultura anglosajona, que bueno, pues qué le vamos a hacer, vivimos aquí cerquita, pero pues también hay que reconocer que es la cultura predominante en este momento en el mundo, son los que pues han ido como estableciendo muchos paradigmas, prácticas culturales, formas de consumir, y eso lo tenemos presente, por ejemplo, en esta imagen de la calabacita, ¿no? Entonces, ¿estará en riesgo la manera en que nosotros celebramos estas fechas con la intrusión de este tipo de ideas, Rubens? Definitivamente sí, Yacir, perdón. Tenemos ejemplos ahorita yo acabo de ver a un artesano local que en las calabacitas se está poniendo dentro de las calaveras, ¿no? Está intentando hacer una especie de mezcla para fusión. No, exactamente, ¿no? Porque dices que sí, es parte de mi tradición, pero también son otras tradiciones, y yo vendo también cosas que no son propias de lo local. Entonces, sí considero que esté dentro de una zona de riesgo. Yo tengo como un ejemplo también súper interesante, no sé si se acuerdan de la saga esta de James Bond, de Spectre. Sí. Salió esta película, 2015, y a partir de ahí el famoso desfile de se Día de hace Muertos, un desfile de Día de Muertos, y queda ya asentado como una tradición que no existía, ¿no? Y lo que intentan es pues, que el turismo cuando llegue vea que pasa eso en México, ¿no? Entonces nos damos cuenta de cómo se está mutando, no sé si existe otra palabra, pero ya se está haciendo una especie de fusión, de mezcla, de mutación, en donde lo local está ya matizado con cosas que no existían o que no son propias de la cultura. Entonces, si regresamos a ese concepto de si peligra, me parece que sí. No sé si sea peligro o sea normal, porque aparte los pasos son agigantados, ¿no? Nuestra especie ha sido así, ¿no? Sí, vas retomando cosas, digo, ya. Va haciendo una fusión. Claro, va haciendo una fusión, porque lo vemos también otra película que marcó mucho, la de Coco, ¿no? Que a lo mejor impactó demasiado en modos. Claro. Yo creo que, a ver, ustedes son muy jovencitos, ¿sabes? Que sabes si podríamos, pero hubo un momento así de riesgo
y después hubo un momento en México como que hubo una reacción y dijeron, no, a ver, quitemos esto y recuperemos esto, y comenzó los 90, el ¿no? tema de la Catrina y de esto, y empezaron ya, quitemos el Halloween y empecemos a ir a las ofrendas, rescatamos esta calavera garbancera de Posada, volvemos otra vez, vayamos ahora al concurso de ofrendas, vayamos teniendo esto, y aún en lo religioso ha habido también una reacción. Ayer tuvimos ahí en la parroquia ya no es el Halloween, sino el Hollyween, de las alitas, el de las alitas, el de los santos, vístete de santo, empieza a generar un poco más y mantén. Entonces yo sí creo que ha sido una reacción cultural también muy buena. Porque sí, yo lo veía de los 70s, 80s, donde había una reacción de abandonar las cosas que eran muy así nuestras y irte vistiendo de esto. Entonces ahora, lo mediático, pero si vamos a lo que es el pueblo sabio, como dijera, bueno y sabio, pues todo el mundo está poniendo ofrendas y está teniendo esto, y ha sido, creo que un arraigo hasta de recuperación gastronómica. Sí. Entonces, si uno ve, por ejemplo, todo esto y ve el impacto, yo creo que a veces no medimos también las posibilidades, pero si uno ve los recorridos que se hacen, incluso de extranjeros que vienen a ver las ofrendas, a ver la ofrenda, la primera ofrenda, o lo que se hace en muchos de nuestros pueblos, eso impacta. Impacta porque de pronto le sorprende, especialmente al extranjero, le sorprende que haya tanto en ese espacio y una concepción. Se incorporaron también las fotografías, que tampoco había, y así han ido algunas cosas que se van fortaleciendo, refrescando, sí, con algunos elementos que vas incorporando, claro. Pero yo creo que no se pierde. Y si veo el impacto hacia Estados Unidos, de las comunidades, efectivamente no solo mexicanas, sino guatemaltecas, salvadoreñas, están metiendo elementos culturales, muchos, que han sido también bien recibidos por ese tipo de cultura. Pero ¿no será que aquí hay una... perdón, ibas a hacer un comentario. Sí, con respecto a la derrama económica, sí, hay estimaciones que, por ejemplo, más o menos dicen a través de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, hay una movilidad de 40 millones de personas en estas fiestas y una derrama económica más o menos de 25 mil millones de pesos. O sea, buena lana, ¿no? Muy buena lana. O sea, vamos a ver que una ofrenda puede estar desde 400 pesos, 800, 1500 hasta 4000 o más pesos, ¿no? O sea, depende de lo que le metas, ¿no? Y claro, y por casa, porque... pues vaya, habrá quien haga más, ¿no? Entonces, yo creo que por donde lo veamos es una tradición muy bonita, pero también que ya es cara, ¿no? Pero aquí, perdón, también creo que le querías apuntar. Sí, algo. Perdón, es que sí, se deriva, ¿no? Finalmente de lo que estamos hablando es de... Yo cuando decía que está en zona de riesgo me refería a que esta mezcla o esta fusión puede hacer que perdamos de vista el origen, ¿no? A mí me parece también muy rico, me gusta el colorido, me gusta la cuestión de la gastronomía. Sin embargo, considero, y así lo hice desde la sociología, que el objetivo es la fiesta, ¿no? La fiesta como tal al mexicano le gusta porque es un espacio en donde sale de su realidad, ¿no? En donde el mexicano se abre, mencionaba Gus a Octavio Paz. Y si mezclamos ese concepto de fiesta más muerte, pues para la sociología la muerte puede ser el origen del estudio de las religiones. Entonces es una mezcla, ahí me parece súper interesante, entre cultura, entre religión, y desde ahí ya está la fusión, y arte, claro. Entonces yo nada más quisiera agregar que es parte de esta búsqueda interminable de la identidad, ¿no? De identidad del mexicano. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo que el marketing viene a ser un elemento importante. Sin embargo, desde la sociología se vuelve una especie de gasto innecesario, ¿no? Y más que el mexicano, pues tiene otras prioridades, pues, ¿no? No sé si innecesario. Perdón, padre, me tengo que ir al corte, ahorita regresamos. Nada más quiero dejar sobre la mesa esta pregunta, un poco a partir de... Se le iba a hacer originalmente aquí a Gus, pero bueno, fue muy interesante el apunte de lo que implica en términos económicos esta festividad, muchas otras,
por el carnaval, por ejemplo, y ya se viene también la Navidad. Exacto, la Navidad aquí, pues desde agosto ya está en los centros comerciales, ¿no? Pero es otra cosa. Nada más dejo la pregunta, ¿no se corre el riesgo, a partir de lo que ustedes acaban también de apuntar, de que esto se convierta en un Mexican Curious, sobre todo para la gente de fuera y también muchos locales? Lo dejo así. Y ahorita si quieren, y también ya hay una pregunta para usted, padre, que nos llegó aquí al 241-114-9821. Ahorita la pongo al aire, pero antes sigamos escribiendo. Nueve de la mañana con 3 minutos. Seguimos en esta ocasión aquí en Punto de Opinión, hablando sobre las tradiciones de Día de Muertos. Le voy a dar lectura a los mensajes que ya tenemos en el 241-114-9821. Dice la terminación 20, buen día, el padre Ranulfo habla mucho del cristianismo para el Día de Muertos. Mi pregunta es, ¿el padre es cristiano o católico? Pues los cristianos no creemos en estas celebraciones y los católicos sí. Gracias y buen día, ojalá me puedan ayudar con mi duda. Padre, por alusión directa. Sí, la primera vez que se les llamó cristianos a aquellos que profesaban la fe en Jesucristo resucitado fue en Antioquía. Precisamente esto lo cita el libro de los Hechos de los Apóstoles, y desde ahí se les empezó a llamar cristianos. Cristianos y católicos es una manera de definir la universalidad de esta fe. Por eso cuando se hace la profesión de fe los domingos y se creó la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Tienen que ser las características de esta fe, esta confesión de fe. Cuando se habla de los cristianos, es a partir del movimiento protestante, o llamado así en la iglesia protestante, con Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon, y de ahí viene todo un movimiento de las iglesias que se han llamado a sí mismas cristianas. La de adventistas, evangelistas, etcétera, más de 3,000 están acá, del movimiento protestante, pues, que se conoce así en la iglesia, como para distinguirlo. En el ámbito, diríamos, de la religión, tanto cristiano, católico, tendría que ser parte de lo que nosotros llamamos como lo mismo. Si algunas de estos grupos religiosos que se definen como iglesia cristiana, es a esto lo que vienen los cristianos, y no comulgan con estas prácticas que de la iglesia llamemos cristiana católica, para ser más específico, y pues a eso se refiere. Muy bien, aclarada la duda. La terminación 03 dice, me parece increíble lo hermosa que es la tradición de Día de Muertos, solo es una lástima que lo que la haya revivido y darle foco mundial fue Disney con la película de Coco, ya lo citó hace un momento el padre, y hasta la de James Bond inventándose un desfile que ya quedó instaurado, como ya lo citaba hace un momento Rubén Espinosa, y yo dejaba esa pregunta allí antes de irnos a la pausa. Esto podría convertirse como en un Mexican Curious, así como de repente ciertos productos culturales, sobre todo Estados Unidos, que en su momento nos pintaban a nosotros mexicanos como personas que estamos recargadas ahí en un nopal o en un cactus con el jorongo y el sombrero tapándonos. Padre. Yo creo que, a ver, sí tiene este riesgo y es parte de la misma mercadotecnia. O sea, esto que palabra tenemos aquí, dice uno, esto es mercadotecnia, esto es mercadotecnia. Venida de China, además. Sí, que sí, ¿no? Creo que sí. Pero eso ya es el aprovechar una práctica, una concepción, un hecho, ya eso es modo. La teología católica, cristiana católica, mantiene esta unión de 3 grupos de iglesias, así se llama. La iglesia triunfante, que son los santos, que se celebra el día 1 de noviembre. Bien. La iglesia que se purifica, que es la de los fieles difuntos, del día 2. Y entonces nosotros, que somos la iglesia peregrina, que camina, y estamos en una unidad permanente. Aquí lo importante, porque es la pregunta que a veces me hacen, oiga, ¿y si es cierto que vienen las ánimas? Sí es cierto que se llevan alimento, y ahí vienen las historias, tradiciones, que el pueblo las ha mantenido. Y yo simplemente les digo, es que nunca se van, o sea, el asunto es que mantenemos esta vinculación cercana permanente.
Y por eso siempre yo recomiendo, siempre pues mantener esta oración por nuestros difuntos, esta intercesión de los santos, que es parte de la celebración de la misa día con día. En cada misa se dice en comunión y se cita a los santos. Pedimos también por todos aquellos que han muerto en la fe. Entonces nosotros que peregrinamos en la tierra mantenemos esta comunicación permanente. Ahora, en la práctica, hay gente que lo tiene así y culturas que lo tienen vinculados. No solamente van al panteón el día 2, sino van en otras fechas que son significativas para sus fieles difuntos y lo hacen en una práctica de enflorar la tumba, de a veces comer ahí mismo, como el sentido de comunión, que además es importantísimo. Pero tenemos días específicos que sí nos vienen no necesariamente el día, porque lo platicábamos fuera del aire, sino de el pensamiento prehispánico del Mictlán y el alimento. Porque ahí sí, en el pensamiento prehispánico, sí había fecha de salida para venir no a espantar, como dicen en Halloween, sino a alimentar y entonces a llevarse alimentos. Recordarán, y eso lo verán en cada pueblo, que hay leyendas de aquel a quien no le ponen porque no creen que vienen, y de aquellos que sí le ponen y después en el campo ven que va a la fila de los que ya se regresan y su pariente no lleva nada. Y todos llevan alimentos para todo el año. Porque es así, entonces viene la tristeza y comienza esto de que sí hay que poner, es parte de las leyendas, las tradiciones, pero sí de la concepción de la comunión permanente, no de cada año, sino de una comunión permanente. Y hay gente que lo hacen, que lo hacemos, y prácticas, algunas religiosas de oración y algunas otras de llevar alimentos o cosas. Muy bien, ¿tú cómo la ves, Gus? Pues que, mira, México es un país altamente ritualista y esta es una celebración, una fiesta, un día donde justamente se hacen muchos rituales. Ya cada pueblo, cada familia, pues va a tener sus variantes, ¿no? Lo importante aquí es que es una fiesta, que es un momento para seguir recordando y memorando a nuestros seres queridos que han trascendido, y qué mejor hacerlo pues con comida, con alimentos, poner sus fotografías. Decía, ya citaba yo a Octavio Paz, entre otros, decía, México se les recuerda por eso, porque a la muerte se le canta, se le hacen versos, se le hacen calaveritas, se le hacen chistes, ¿no? Y esa es una parte de conjugar con la muerte, porque en el fondo se dice que se le tiene miedo a ese paso, ¿no? Entre la vida y la muerte, que yo coincido, ¿no? Con el padre Ranulfo y con el doctor Rubén, que es un paso nada más el morir, ¿no? Y yo sí creo que pues este tipo de creencias alimentan y se tiene que seguir haciendo. Ahora, un dato interesante, nuestros rituales, nuestras tradiciones se han ido modificando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y se le agregan más cosas, se les quitan. Sí está en riesgo la globalización, el internet, todo esto pues ha venido a ser una mezclanza de cosas, pero creo que en el fondo México mantiene su esencia, ¿no? Que es justamente celebrar a nuestros muertos, pero desde ese vínculo afectivo. ¿Y tú cómo la ves, Rubén? Yo comparto que esta fiesta, porque para mí el concepto clave aquí para el mexicano, para mí el concepto es la fiesta, ¿no? El cómo el mexicano utiliza la fiesta como un escaparate, ¿no? Como una forma, ¿no? de convivir. Y no nada más en este momento, en Tlaxcala más, ¿no? Intentamos hacer fiesta de todo, para todo es fiesta, tiramos la casa por la ventana en las fiestas. La fiesta es una manera de salir de vacaciones sin salir, ¿no? O sea, no nos gastamos en vacaciones, no vamos al teatro, pero sí hacemos fiestas, ¿no? Entonces, para mí lo medular es el concepto que el mexicano le da a las fiestas. Y yo me uniría también al sentido de que esto tiene que ver con algo más profundo, más de un conocimiento de lo que en verdad estamos haciendo en esta fiesta. A mí lo importante sería que conozcamos cuál es el objetivo. Ya el padre nos lo explicó bastante claro, pero no todos lo vemos así. Lo que queremos es disfrazarnos de lo que sea, ¿no? Yo te decía hace rato en el marketing, los locatarios dicen, pues te voy a vender tanto el del tradicional, pero te voy a vender ahí un Chuck y un Jason, ¿no? Pues porque está asociado. Entonces esta fusión me parecería interesante ver cómo en verdad se está generando la intención de rescatar. Yo estaba de acuerdo contigo hace un momento, decías, esto es prehispánico,
Y pues yo también tengo mis dudas, pero sí hay datos, ¿no? De que había hasta 2 fiestas al año que tenían que ver con la pequeña fiesta de los muertos, me parece, y la grande, ¿no? Entonces, yo creo que el estudiarlo, el conocerlo, el realmente introyectarlo, me parecería lo rico de esta fiesta, sin caer en los excesos, porque regreso al concepto de fiesta, porque para el mexicano la fiesta es desbordarse, es el momento ideal para romper el orden. Entonces, y lo vemos, ya ha habido han tenido que hacer ley seca, ¿no? En México, ¿no? Para tranquilizar un poquito, porque pues nos gusta eso de poner en riesgo la libertad. Y eso es lo que yo creo que al mexicano, al tlaxcalteca y en nuestra nación tendríamos que estudiar más para hacerlo, para buscar o lograr la esencia de esta fiesta, ¿no? Muy bien, voy a citar a Salvador Novo, un extraordinario escritor mexicano, súper punzante, muy inteligente, muy sarcástico, que por ahí de los años 50, más o menos a mediados del siglo pasado, cuando vino esta apertura hacia la modernidad por parte de México, sobre todo en el gobierno de Miguel Alemán, pues empezaba también como a hacerse este tipo de preguntas, y él, y rescato una frase a propósito de esta celebración, cuando pues el gobierno revolucionario estaba diciendo, a ver, espérense, estas costumbres son extranjeras, son ajenas, y él decía, una tradición, no se puede mantener por decreto. Entonces, corremos ese riesgo de que ahora, quizás por un interés turístico, ustedes lo acaban de mencionar, este asunto del desfile, y de que ahora, bueno, pues te tienes que pintar la carita para que parezcas como una calavera al estilo de Posada, pero ¿se puede mantener por decreto? ¿Podemos contradecir a Novo? Puedes por decreto poner elementos que ayuden a una política pública de turismo, pero el tema de cómo se vive, ese es diferente. O sea, la gente lo vive y lo expresa, y se hace sin que tengas que verlo otra gente. Hay lugares que se hace de manera religiosa tan profunda que mucha gente quiere verlo. Y hay otros lugares donde, como una política pública, pueden proyectar un desfile, una mega ofrenda, una mega tal, pero son distintos niveles que no ponen en riesgo lo que haces en la casa, porque en la casa lo haces o en la iglesia lo haces, dependiendo de la fe, respetando a los que no tienen esas prácticas, pero lo haces, y no es porque lo decreten, y menos porque haya un presupuesto para eso, que viene el otro tema. Una política pública de turismo se sostiene con un presupuesto, y entonces ahí vemos, por ejemplo, vamos a poner el caso de Huamantla aquí, pues que estamos muy imbuidos en esto. Esto que recién hace Carlos y el presidente, y que se juntan con algunos de los artesanos como Alex Lira, con dos más, y que quieren expresar de una u otra manera, esto es un soporte que sí atrae turismo, pero tienen que ponerle dinero público o dinero personal. Pero eso sales del primer cuadro y vas a unas casas y están haciendo cosas diferentes de acuerdo a lo que tienen. Entonces, esto que se tiene es parte del Mexican Curious, como decías, sin duda, pero es parte de una política pública de turismo que viene bien, especialmente pensando en mucha gente que puede puede disfrutar esto, pero no pone en riesgo lo que hace la gente en su tradición personal, en su tradición particular, o el día 2 que llena los panteones de mucha gente. Exactamente. Otra pregunta, perdón, pero nada, porque para sacar esta, está interesante. Pues no creemos, pero ¿qué pasa con la comida que pierde o cambia el aroma, guayabas o mandarina o pan, que se asocia con esta idea de que si pierden el aroma... No, ¿de a qué horas se van? Ajá. Y eso lo vivimos en casa. ¿De a qué horas ya puedes comer algo? Y sobre todo, si es que tienes que hacerlo como en las prácticas de casa, después de una oración, o sea, no puedes nada más, porque eso es del difunto. No lo podíamos tocar. O sea, no es intocable. Yo me acuerdo allá tienes que esperarte hasta las 3 de la tarde, porque además acompaña la tradición del campanero en muchas comunidades para la recepción y la despedida, y el camino de Cempasúchil, todo esto que se viene, y entonces la creencia... hasta donde pues tienes una sugestión de que ya no sabe a guayaba, que ya no sabe a comida que tienes acá,
pero le practicas. En la práctica nosotros recibamos el rosario y una vez que terminamos el rosario, ahora sí comes de esos. Antes está comiendo. Nosotros nos estaban con mi bisabuela porque ella era tremenda y lo que era así como no. Entonces mejor no. Sí. Abuelita, allí entonces, de lo que mencionamos hace un momento de si por decreto o no, y esto que nos acaba de compartir el padre Gus, tiene que ver con las prácticas que tenemos al interior de la familia, ¿no? Totalmente, ya son tradiciones. Exacto. Y técnicamente una tradición tiene que tener más de 100 años. Porque hay quien dice, la feria de no sé quién es tradicional. Por no, 2 años. O sea, 2 años, 3, eso es falso. Para que se mantenga, tiene que ser por lo menos 100 años. Y este tipo de celebraciones, más allá de cómo se hagan, tiene siglos. Entonces, por eso es toda una tradición. Y por cierto, nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, no se dan cuenta que a través de nuestra cultura, a través de nuestra gastronomía, a través de nuestros rituales, se van cada vez transformando y se van conquistando. También, sí, algún día vamos a recuperar una conquista cultural. Sí, claro. Algún día y es muy fuerte. Y en Texas, el mundo, por ejemplo, en Francia, California, las calaveritas de aretes, por ejemplo, es una locura. O sea, pagan lo que sea con tal de tener ese tipo de atuendos. Y, o sea, ha ganado una gran popularidad toda esta simbología de México, ¿no? Muy bien. Ruiz, también querías apuntar. Sí, hace un momento yo mencionaba que en la cuestión del consumo, en el aspecto del marketing, no lo digo yo, lo dice la sociología, lo consideran como un evento que hay que reconsiderar en el aspecto de las prioridades de necesidades básicas de las personas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque no me van a dejar mentir, pero en los municipios hay un recurso, ¿no? Se etiqueta el recurso para el gasto del municipio. Y platicaba yo con un presidente municipal y me decía, es que no me va a alcanzar. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué no me va a alcanzar? Si yo creo que porque tenemos hasta 2 patrones, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que cómo la fiesta o estas celebraciones tienen que ver con los dineros, ¿no? Con la economía. Impactan, obviamente. Me parece interesante y súper rico, ¿no? Disfrutar de la gastronomía, del colorido, sales con la familia, me parece aromas. Sí, claro, es una tradición, me gusta. Lo que yo veo o que pienso que tendría que revalorarse es en la familia mexicana, ¿no? Hablaban hace un momento de cuánto le cuesta a una familia poner una ofrenda, ¿no? Pero lo hacen con esta espiritualidad, con esta idea de que hay alguien, ¿no? que lo está viendo, de que vienen las personas a las que amaron, y eso es lo interesante, ¿no? Lejos de la crítica sociológica, esta postura humana, ¿no? De cómo yo digo que no juega, no es que no le importe la muerte, pero sí nos gusta verla cara a cara, ¿no? Decía Gus, es como un juguete que nos gusta estar acariciando sin perderle el respeto, pero finalmente tiene que ver con algo que está o que aún no se encuentra una explicación desde la propia percepción de las personas, y es ¿no? hermoso ver cómo sale uno a pedir calaverita, ¿no? Eso es lo que les iba a preguntar ahorita, me ganaste la pregunta. Nada más déjenme sacar este mensaje que me compartió Octavio Flores, que nos está escuchando. ¿Sí? Me parece que a partir de lo que acaba de mencionar usted, padre, dice así tal cual, Octavio, a quien le mandamos un saludo, que le dé la vuelta a la obra que está montando Ale Lira en Huamantla. Es una gran reinterpretación y uso del espacio público que va más allá del espectáculo y más la reflexión. A propósito, me parece que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Que mencionaba usted hace un momento. ¿Ustedes salieron a pedir calaverita? Oh. Sí, claro. Y era muy... Y con calavera de chilacayote. Sí, o sea, había que hacerlo, con velita adentro y pegado con papel de China. Sí. Y a pedir la calaverita, pero además cantar, calavera, vete al monte, ¿no, señora? Porque si no, nada más es pedir por pedir. Yo, señor Camposanto, por aquí pasó mi, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una vez que terminabas de hacer, te daban tamales, fruta, cosas. Mole. Hoy ya les das eso a los chiquillos y no tienes que decir o dulces o moneda, no puedes hacerle de esa manera, de otra manera. Pero es una tradición, en Huamantla se sale a bailar el gusanito, no sé si te tocó. Sí. Entonces hay varios lugares donde tienen el hacer lo que se va viendo y ya también ya se va a Calavera muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida. Entonces
Qué bonito. Y algo que me llamó la atención y lo quiero citar es que me tocó ir en Huamantla, en la periferia, y la gente más pobre o más cercana al campo era la que daba mucho más. Sí, o sea, llegábamos los niños con bolsas llenas, o sea, de que no las aguantábamos, porque decía, a ver, ¿qué traen? Una olla, y nos daban mole, ¿no? Pero además, ¿en serio? No, claro, y era interesante porque en esa olla recibías moles de todos, ¿no? Moles. Y ya moles, y entonces ya después para comer almendrado, picado, chocolate. Pan, ¿no? O sea, hojaldras de todo tipo, fruta. O sea, era mucho alimento, ¿no? Y era para dárselos, entre comillas, claro, era para nosotros los niños, pero era para llevarla a la iglesia para los campaneros. Sí, lo del el campanero, pasaban por la leña del campanero, también para la ofrenda del campanero. O sea, son cosas que al fin y al cabo, como dice Octavio Paz, la fiesta hace vivir a un pueblo. Exactamente. ¿A ti te tocó pedir calaveritas, Rubens? No, a mí no, pero sí llevé a mis hijos a Él que iba por pidieran calaveras. Pero no, y yo vengo de una familia muy creyente, pero en ese sentido todo iba enfocado a la ofrenda, ¿no? Yo aprendí a través de la ofrenda, me gusta eso de los niveles, el significado de cada objeto. A mí eso me hace muy rico culturalmente, como una tradición propia. Pero ya todo lo demás a mí me parece que ya tiene tintes económicos, y es donde entro en debate. No le entras, sí, no, porque aparte hoy ya le das a un niño un dulce y te ve feo, ¿no? O sea, ya ¿Cómo con dulce? Sí, no, aquí puro cash, ¿no? Entonces esa es donde tenemos que entrar a este análisis de esta fusión. Y yo no quiero irme sin citar en Coco, ¿no? Te piden una visa para transitar en estos mundos, ¿no? Ya vienen los elementos ahí de los que estamos hablando con los vecinos del norte, pero que finalmente van a impactar o están impactando en la nueva forma que tenemos de ver esta fiesta, ¿no? Bueno, si lo planteas de esa manera, sí, hay una lectura así de... Sí, hay lectura que no puedes quitar, que también si te olvidas, adiós, desapareces. Exactamente. Bueno, llegamos al final, pero con conclusiones. Padre, empezamos con usted. Sí, la primera es que todas aquellas familias que de tradición ponen ofrenda, las invito a seguirla poniendo. Y no se les olvide que el día de mañana pedimos por nuestros familiares, amigos que han muerto en desgracia, choques y demás, y les pediría que tuvieran mucha paciencia. Escuchaba, se decían así, se enfloran las cruces en las carreteras, eso hace peligrosa la carretera. Entonces, ¿por qué? Porque de por sí estamos como estamos, y donde ha habido accidentes la gente va a enflorar. Tengamos paciencia, empatía, y de verdad les invitaría a disfrutar de estas fiestas, de visitar el panteón, de visitar a sus seres queridos donde se encuentran sepultados, a no perder estas hermosas tradiciones y compartir calaverita. Bien, entonces 28 para las personas 28 para las personas que han fallecido. Hoy para las mascotas. Eso es nuevo. Hoy para las mascotas, esto es nuevo. Pero hay que hacerlo porque te pregunta todo el mundo. Y luego varían de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, el primero los niños, es tradicional a los niños, pero ya el día 2 los adultos. Bien. Desde a qué horas comienza normalmente de 3 a 3 de la tarde, de un día antes a 3 de la tarde del otro día en la tradición. Y ya de ahí pues se acompañan, y entonces viene también ya, ahí sí pregúntenle a sus familiares el día 28 los de desgracia, pero el 29 y 30 son a veces donde tienen esa variación de quienes... ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues es que para algunos vienen aquellos que, las mujeres que no pudieron dar a luz, porque una cosa es los niños y otra los que no pudieron dar a luz, o los que mueren después de una enfermedad larga como para el 29, entonces son de esas variaciones en las que tienen, pero sí, el 28 es tradicional en las carreteras. Muy bien, vamos contigo de bola, Agus. Igual que pues se viva con alegría, con respeto, con fe, y sobre todo que pues que no pierdan esa oportunidad de seguir recordando a sus seres queridos que han trascendido, para recordarles pues como cuáles fueron las enseñanzas de mamá, de papá, del abuelo, claro, el hermano, el hijo, y a partir de eso platicarlo para ir cerrando duelos que en muchas familias, también hay que decirlo, y quizás sea otro tema, muchas veces no lo cierran, y eso puede ser motivo. Sobre todo por los tiempos de pandemia. Así es, puede ser, exacto, eso es algo pendiente y puede ser motivo de enfermedad mental. Ah, caray. Rubens.
Disfrutarla, sí, con responsabilidad. A mí me gustaría mucho que de aquí saliera que, como dice el padre, lo compartamos, pero que estemos conscientes de lo que estamos celebrando. No es reproducir por reproducir. Lamentablemente hoy los jóvenes hacen sus Halloween y los Halloween terminan en tragedias, son espacios para desbordarse, para consumir. Entonces creo que esta parte importante de informarnos, de conocer, de educarnos, ¿no? Los que estamos educados, incluso en la fe, sabemos que la muerte, por ejemplo, de Cristo salvó, ¿no? Pero el fondo es hermoso, es bonito, ¿no? Habla de empatía, habla de amor, de ser humano, pero esta fusión un poco peligrosa me parece que es responsabilidad de nosotros darla a las generaciones que vienen. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, padre Ranulfo. Gracias, Yacir. Gus, Rubens, gracias. Yo soy Yacir Zárate Méndez. Nos saludamos al ratito a la 1:30 en la segunda emisión de Centro Informativo. Por lo pronto llegamos al final de esta mesa de análisis, punto de opinión. Les deseo que tengan una excelente semana y bueno, pues a disfrutar de esta hermosa tradición de los Días de Muertos. Sí, claro. Vámonos. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no